Oremos. Señor, gracias porque de lo que hemos recibido de tu mano, te lo venimos a entregar. Gracias por esa provisión que nos das, de darnos un empleo, Señor, de que no falte pan en nuestra mesa. Y hoy venimos con gratitud, Señor, sabiendo de que todo te pertenece a ti. Gracias, muchas gracias por el privilegio de adorarte a través de nuestras ofrendas y diezmos. Úsalo, Señor, para que esta congregación siempre esté abierta y cubra las necesidades que se tienen que cubrir y que tu palabra siga corriendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En esta mañana vamos a seguir con el domingo pasado que compartimos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de el paralítico? Y se recuerdan de Pedro y Juan, sí, ¿verdad? Uno de los temas que hemos compartido es acerca estamos en el tiempo de la celebración de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento que se gestó en el año de 1517. Hoy estamos hablando de 507 años que han transcurrido de ese gran momento histórico. Pero de 1517 para atrás, desde el origen del inicio de la iglesia que hemos estado reflexionando, la primera iglesia, llegó un momento en que la iglesia se desenfocó, perdió su rumbo. La iglesia perdió un rumbo porque se institucionalizó. Cuando la iglesia se institucionaliza, se dañó todo y se hizo un imperio a tal grado pues que ya la tenemos ahí en el Vaticano. Pero vino este hombre sacerdote, Martín Lutero, que decidió debatir, no dividir la iglesia, sino decidió debatir sobre el tema de lo que estaba pasando en aquellos días. ¿Qué estaba pasando? Que la iglesia, para levantar unos grandes edificios y construir esos grandes mausoleos de templo, estaba vendiendo la salvación y la salvación va a ser buena, para usted va a ir al cielo. Y entregaban unos testamentos donde le acreditaban: el hermano Vladimir ya es salvo, le sellaban y él ya llevaba su papelito y podía decir: ya voy al cielo. Con este papelito voy al cielo. Y eso es lo que hacía la iglesia, porque la iglesia ignoraba. Entonces el domingo pasado rescatamos el tema de que, ¿cuál es el tema? Solo Cristo. Ese fue el enfoque, solo Cristo. El lema que se desarrolló fue solo Cristo. Y ahora, cuando decimos que sola Cristo, significa en latín solo Cristo. Y fueron el segundo tema que se desarrolló en toda Europa, solo la fide, en latín, que significa solo la fe. Solo la fe. Ahora vamos a abordar ese tema desde la perspectiva bíblica. Yo quiero que abran sus Biblias. Y los que trajeron sus teléfonos, ahí tienen la Biblia, pueden, y vamos a leer, vamos a continuar del capítulo 3, del versículo 10 al 20. ¿Todo lo tienen? Hechos capítulo 3, del 10 al 20. Libro de Hechos. Es una continuación. Dice: y le reconocían que era
el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro, a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Al recordar este pasaje, nosotros podemos ver aquel hombre que fue levantado, que estaba aprendiendo a caminar, después de que Pedro y Juan oraron y le dijeron: no tenemos dinero, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y empezó a caminar. Este hombre tenía 40 años de edad. Toda la vida había dependido de otras personas, quizá de sus padres, quizá de amigos, de familiares que lo llevaban al templo todos los días para pedir limosna, y de ese dinero se sostenía. Pero el pasaje nos dice que este hombre, al experimentar ese caminar por primera vez, estar contento, estar saltando y aprender a dar pasos, se agarró de Pedro y de Juan y andaba ahí. Y todo el pueblo, dice el versículo, que todo el pueblo, ustedes se imaginan cuando algo extraordinario pasa. ¿Qué sucede cuando algo extraordinario pasa? Se amontona la gente, ¿verdad? Un montón de metidos y metidas, ¿verdad? Llegan y se ponen ahí. ¿Qué le pasó a este hombre? Si este hombre lo miramos toda la vida aquí pidiendo limosna y no podía caminar, no podía sostenerse por sí mismo. Y entonces dice la palabra que todo el pueblo concurrió y la voz se fue diseminando a tal grado que en un sector del templo se acumuló un montón de gente ahí. Y vean ustedes que Pedro y Juan fueron muy capaces de discernir y le dijeron: ¿por qué se asombran de esto? ¿Por qué se maravillan de lo que ha sucedido?
¿Y creen ustedes que nosotros hicimos esto? Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que ellos tuvieron la oportunidad de tener fama para sí mismos, pero no, la fama no era de ellos. Y ellos fueron bien claros, muy claros, que la fama no era para exaltar a Pedro y a Juan. Ahora, el paralítico estaba pegado a ellos, andaba con ellos, y la gente observando paso a paso, observando lo que este hombre, el milagro que había sucedido. Y le dice: ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Nosotros no hicimos la sanidad. Y aquí es un elemento importante. Todos nosotros tenemos la oportunidad de orar, y el Señor es el que hace el milagro. A veces creemos que tiene que venir alguien espiritual para que, es que si tiene, esta persona sí tiene el don de sanidad. Ustedes han escuchado eso, ¿va? Por ejemplo, yo sí creo que un buen porcentaje de los que son llamados a estudiar medicina tienen el don de sanidad. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de abrirlo a uno, meterle mano. La sabiduría viene de Dios, que les ha dado para poder ejercer esa capacidad. Pero en aquellos días que los médicos escaseaban, estamos hablando de hace 2024 años, no habían muchos médicos en aquella época, la salud era bien limitada, no habían pastillas para el dolor de cabeza, no habían panadoles en aquellos días. Usted no podía ir a la tienda y decir: véndame una panadol. No podía ir a la farmacia. Era todo tan limitado que fue impresionante que este hombre que estaba paralítico de nacimiento, el Señor hizo el milagro de levantarlo. Y Pedro y Juan dice: ¿por qué se admiran? ¿Por qué se maravillan? El milagro no lo hicimos nosotros, no lo realizamos nosotros. La sanidad vino de nuestro Creador. Y ahí empieza a decir: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora aquí viene la parte motivadora. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados, todos los que hemos confiado en Jesús, estamos llamados a orar por aquella persona que ya tenga enfermedad del alma, que ya tenga un problema de salud. Estamos llamados a orar. Y el Señor es el que va a hacer el milagro, porque Él es el que hace el milagro. No está en nosotros. Y yo creo que hoy en día la gente si le dice: vamos a tal lugar porque ya van a orar por nosotros, y se va a levantar ahí, y aquel levanta paralíticos, y la gente va. Y en algunos casos a veces salen con un fiasco más bien, ¿verdad? Estaba yo en una comunidad de aquí de una de las iglesias del Nazareno, visitando, y había un grupo donde una hija le pidió a un líder que orara por su madre porque tenía un cáncer. Y recuerdo que la madre pues estaba en su casa postrada. Entonces ella le dijo: bueno, ¿qué andas ahí? No, yo aquí ando un pañuelo. Le dice: tráelo, vamos a orar por ese pañuelo que representa tu mamá. Y oró, y la mamá murió. Entonces ella, decepcionada, porque aquel líder le había prometido, le había declarado que iba a ser sana.
y la madre murió. Y a veces, hermanos, no entendemos lo que decíamos en la clase, la obra de Dios. En algunos casos el Señor sana y sigue sanando, y en otros casos Él sana de otra manera. Yo recuerdo que una ancianita me decía: hermano, ore por mi salud. ¿Y qué le pasa a mi hermana? Ya no aguanto, viera que ya la espalda está tan mala, dice que ya no puedo y no puedo caminar, me molesta hacer esto, me molesta hacer lo otro. Y yo quiero realmente que usted ore para que el Señor me sane por completo. ¿Está seguro lo que está pidiendo? Sí, me dice. Bueno, mire, la sanidad completa solo es en el cielo. Si usted quiere que ore para que el Señor la recoja, no, mejor que medio me sane. Mis hermanos, así no es. Dios, esta sanidad que obró en aquellos días, y por eso Pedro dice, no está en nosotros. Pero la gente estaba motivada y se asombraron, corrieron montones de curiosos y llegaron. Y miren qué interesante lo que pasó ahí. La sanidad tenía un propósito, un plan de Dios. La sanidad fue el milagro, pero el milagro fue para cumplir un proyecto que Pedro y Juan ya se les había encomendado. Y miren lo que dice en los versículos. Pedro dijo que una manera más apropiada, Pedro y Juan se identificaron con Abraham, son nuestros padres, dice, el Dios de nuestro antepasado ha hecho tantas maravillas que a través de la historia de Israel ha hecho este milagro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Aquí está la parte, ¿verdad? Reconociendo el valor de lo que ellos conocían de la historia, que el Padre había glorificado a Jesús. Y miren lo que les dice también, ¿va? Ahí les dice a los israelitas, porque todos eran judíos, les pega una trapeada a Pedro y Juan. Vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. En Hechos 3:14, ¿verdad? Vean lo que dice. O sea, Pedro y Juan no perdieron la oportunidad, el chance de darles una trapeadita, porque recuerdan cuando fue la crucifixión de Jesús, se lo presentaron a Pilato y Pilato les dijo: bueno, yo no he encontrado en este hombre mal, este hombre no ha hecho nada, pero ustedes estaban pidiendo que lo crucificaran y que soltaran al delincuente, al homicida. Vean qué paradoja esto. Mas vosotros le negasteis al santo, al justo. Una contradicción, ¿va? Jesús santo y justo, y pidieron por el homicida. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Pedro? Quería señalar a este grupo el problema. Les expuso su pecado. Mis hermanos, no es posible, nosotros no podemos convertir a nadie, ni podemos llevarlo a los pies del Señor si no primeramente les exponemos dónde está el problema de su vida, el pecado. Aquellas áreas de nuestra vida que queremos hacer lo que a nosotros nos parece bien y que delante de Dios están mal. Entonces, por eso creo que hoy hay día hay pocas conversiones, porque muchas veces no se confronta el pecado de la humanidad. Y a veces nos sucede, ¿verdad, mis hermanos, que en nuestra nación a veces
elegimos personas que están llenas de pecado en sus vidas y que son los que están en posiciones dirigiendo esta nación. El país no va a ir a ningún rumbo cuando el pecado está ahí en ellos. Y Pedro y Juan aprovechan el propósito del milagro para hablarle a los israelitas y les dice: ustedes mataron, entregaron al justo, al santo lo entregaron. Y eso llegó al grano para exponerles. Ahora, les dice en el versículo 15: ustedes matasteis al autor de la vida. Otra paradoja aquí. Vean ustedes, negaron, prefirieron el homicida, lo mataron, pero Dios lo ha glorificado y el Señor ha hecho que resucitara el autor de la vida, Jesús, el autor de la vida. Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí es la parte, mis hermanos, donde vean que la manera maravillosa en que Pedro está abordando el tema, confrontando a este grupo de judíos que habían pasado unos 2 meses cuando estaban gritando: crucifíquenlo, asesínenlo y suelten al homicida. Pero aquí ellos ya están como asombrados de ver el milagro y les dice: ustedes mataron al autor de la vida, quien Dios lo ha resucitado, y ellos habían experimentado con sus propios ojos la resurrección, la vida nueva en Cristo. Ahora, el versículo 16 lo dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Hermanos, cuando hablamos de solo la fe, que fue el lema de Lutero, porque Lutero volvió a leer la Biblia, estudió la Biblia, leyó la iglesia primitiva, y cuando habla dijo: solo la fe. ¿Qué significa eso? Que solo somos justificados por la fe en Cristo, no porque nosotros seamos buenas personas, no porque usted y yo o porque la humanidad es buena. No, dice la Biblia que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo único que nos teníamos era la muerte. Pero la gracia de Dios ha sido suficiente para lo que hablaban en la clase hoy. El amor de Dios es tan maravilloso que no lo podemos entender, la altura, la anchura, lo bajo que es, porque es tan grande el amor de Dios, es la gracia de Dios que nos puede perdonar. Y la gracia nos lleva a la fe en Cristo, que es el que nos da el regalo de la salvación, la vida eterna. Y si usted dice: bueno, yo soy justificado por la fe, no importa cuál ha sido su pecado, no importa nuestros pecados que hemos cometido, hermanos. Usted aquí hace aproximadamente 3 años, creo, el hermano Adrúbal el hermano José nos invitó era el coordinador creo que era el líder de VID, varones a imagen de Dios, y nos invitó a comer unas baleadas como a 4 o 5 varones, y el hermano Adrúbal llevó a un joven, ¿verdad? Creo que hace fue como 5 años más o menos, ¿verdad, Adrúbal? Llevó a este joven a comer, y ahí lo conocí yo por primera vez. Y este muchacho
había pasado por muchos problemas en su vida. Había tenido un fracaso en su vida familiar. Luego se volvió a reconciliar con la señora y tenía un buen trabajo en migración y todo. Hasta que llegó otra vez, por su mismo pecado, la señora lo abandonó y se fue. Y él cayó en depresión, en una depresión que quiso recuperar nuevamente su hogar. Y alguien de aquí lo aconsejó, ¿verdad? Usted luche, hermano, por su hogar. Luche. Y se fue, pidió permiso de su trabajo, se fue para buscar a la señora. Y la señora, pues, Nel pastel, ya contigo ya nada, como dicen los chavos, ¿verdad? Aquí ya no quiero nada. Y eso le causó una depresión a este joven, ¿verdad? Una depresión, una ansiedad que lo llevó al borde de una crisis, que lo llevó a ser intervenido. Perdió su trabajo, el carro lo chocó, lo golpeó y dejó todo, perdió todo. Y lo llevó al hospital, donde le empezaron a atender ya con drogas para controlar. Yo recuerdo que me fui a visitar. Yo estaba todavía en el 2022, me fui a visitar a este joven y me dice, pasó esto, hermano. Yo le dije, bueno, mira, ya no podés cambiarle. Vos no vas a cambiar a nadie, no vas a cambiar a la señora. Si ya no te quiere, ya no sigas insistiendo. Ya no. Es duro, ¿verdad? Pero suceden esas cosas. No queremos que se destruya la familia, pero sucedió y pasó en su vida. Hasta que fue aconsejado por varios hermanos y de repente el año pasado hubo una actividad evangelística de ayudar a las personas fuera de aquí de Tegucigalpa. Fueron a unas comunidades cerca de 6 días y este joven dijo, bueno, voy a ir, alguien lo invitó, voy a ir a ayudar. Fue un día, pero ese día algo hizo el Señor en su vida, algo tocó su corazón, algo provocó en él que llamó a la mamá y alguien iba de aquí de Tegucigalpa a unirse con la brigada. Él solo llevaba una mudada de ropa y le dijo a la mamá que le mandara, que alguien va a llegar y que le llevara más ropa porque iba a estar toda la brigada, y la culminó. Y yo creo que esa experiencia que tuvo con el Señor cambió. Había cometido pecado, errores en su vida, pero el Señor, la gracia de Dios, el amor de Dios tocó su corazón y el Señor lo rescató. ¿Y saben qué ahora es? Ahora es pastor. Ahora es pastor y otro hermano lo invitó a que fuera, a que lo acompañara y ahora, mis hermanos, él ya no es miembro de aquí, ahora pertenece a otra iglesia nazareno y ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? Es el hermano, ahora es el pastor Byron, pastor de la iglesia del Nazareno. Fue convertido, fue transformado. Y eso es lo que hace el Señor. Redimió su vida. El pasado, no podemos estar pensando en el pasado. El Señor tocó su corazón. El Señor hizo el milagro. Cambió su vida. ¿Y quién lo justificó
a mi hermano, por la fe lo justificó la gracia de Jesús. Lo justificó, perdonó su pecado, perdonó y ahora se dispuso a servirle al Señor. Y no solamente eso, ahora está trabajando con los jóvenes y está haciendo un trabajo poderoso ahí. Está estudiando en el seminario, el hermano José lo terminó de animar para que le echara ganas y ahora es pastor. ¿Qué puede hacer entonces el Señor con cada uno de nosotros, hermano? ¿Qué podría hacer el Señor? Y por la fe, si nosotros confiamos en Él y confiamos de que Él somos justificados por lo que hizo Él en la cruz, tenemos vida y vida eterna. Y vean ustedes el pasaje final. Dice el versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Miren qué manera de Pedro, ¿verdad? De exponer la palabra. Primero les da una buena trapeada a los judíos. Agarra así como ustedes recuerdan al Chompiras con Chespirito, ¿verdad? Que agarra el peine, le echaba gelatina y después le daba una buena cacheteada. Así hizo Pedro, ¿verdad? En ese sistema los agarra y les dice: ustedes lo mataron, lo entregaron, le quitaron la vida a un justo que es santo. Y ahora viene Pedro y les dice, ahora miren ahora cómo se refiere Pedro a ellos. Mas ahora, hermanos, les dice. Ya no les dice israelitas, ¿verdad? Mas ahora, hermanos, les dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y a veces así sucede. Por ignorancia seguimos pecando y la humanidad peca. Y lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, versículo 19, arrepentíos. Y ahí los confronta, ¿verdad? Cambien. Arrepentirse significa, en el griego es metanoia, una transformación, un cambio, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean que Pedro, más elegante como les expone la palabra de Dios, después de darles una buena trapeada, los confronta, pero luego les dice: hermanos, ustedes lo hicieron por ignorancia, pero ¿saben qué? Arrepiéntanse. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos pensando que nuestro pasado que hemos tenido, a veces lo traemos a memoria y eso nos detiene para no avanzar, para que no avancemos? ¿Y cuántos de nosotros, los que estamos aquí, podríamos ser esos instrumentos como Pedro y Juan para el reino de Dios? ¿Cuántos podríamos ser esos hombres útiles? Y por la fe. Y eso Lutero lo leyó y dijo: bueno, somos justificados por esa gracia de Dios. Nada más. Somos por Él, pero la fe en Cristo. Fe en Cristo. Y ya Lutero le dijo: ya no necesitamos pagar indulgencia, ya no necesitamos pagar el milagro, porque el Señor ya lo hizo y Él está dispuesto a seguir haciendo las cosas. Y está todavía en el siglo XXI, quiere seguir haciendo la obra a través de nosotros. Hermanos, usted y yo
podemos hacer la obra. Esa historia que hemos escuchado, y habrán muchas historias que Dios también quiere tratar para hacerla reconocer. Usted solo necesitamos tomar la decisión, convertirnos a Él, hacer el cambio. Y Él está dispuesto a sanar nuestras heridas, y van a venir tiempos de gozo, como le pasó al paralítico, ¿verdad? Que había gozo, que había alegría. Y dice la palabra que ese no se separó de ellos. Estaba pegado a Pedro y Juan, porque no le podían negar el milagro que había hecho por la fe en Cristo y solo justificado por Él. Así de que celebremos, hermanos, lo que es la fe para nuestras vidas también. Esa fe que debe ser el esfuerzo que usted puede hacer. Y cuando hablamos de ese esfuerzo, quiere decir que usted y yo tenemos que esforzarnos para poder servir al Señor. Podemos esforzarnos en la fe porque lo hacemos para Él, no para las personas, lo hacemos para glorificar a Él. Usted le sirve al Señor no para que lo vean, sino para ¿qué? Para glorificar a Jesús. Y eso es lo maravilloso. Y el Señor que lo ve en secreto dice que nos va a recompensar en público. Qué maravilloso es lo que hace la palabra del Señor. Así es de que esta hora yo les invito para que sigamos retomando estos grandes lemas de la Reforma Protestante. Y a todos aquellos que nos siguen a través de los canales de YouTube, del canal de la iglesia, también les invitamos. ¿Para qué? Para que desde esos lugares, desde sus hogares, puedan reconocer que no importa el pecado que hayan cometido, pueden abrir su corazón a Jesús. Y Él es fiel y justo. Y va a venir tiempo de esperanza, de refrigerio, como le dio a aquel paralítico, un tiempo de esperanza. Yo les invito a que se pongan de pie, y quiero invitar al grupo musical que pueda venir y cantar ese último canto que cantaron, que nos lleva a recordar la razón de nuestra fe, la razón por la cual nosotros estamos aquí. La razón por qué nos permite seguir adelante. Solo nuestra fe en Jesús. Asombroso para mí. Dígaselo al Señor. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que
ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorar, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Les invito a que inclinen su rostro. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a entregar su vida por mi maldad. Si hay alguien aquí que todavía siente que está experimentando que no ha sido perdonado, hoy puede abrir su corazón y decirle al Señor: gracias porque me has perdonado. Y por fe, y la fe en Jesucristo, en Él, es suficiente para sanar las heridas de mi corazón, el pecado que me ha golpeado, la maldad que me ha hecho daño, el pecado que ha venido solo para matar, robar y destruir. Pero hoy quiero experimentar en mi vida. Quiero decirte, Señor, gracias, porque así como Pedro y Juan, que antes no tenían claridad en sus vidas, hoy pueden celebrar en ese texto que tenemos ahí, pueden estar felices en la eternidad, celebrando lo que experimentaron en su vida, y que ahora fueron instrumentos para que esa palabra quedara escrita y hoy pudiera ser de edificación para millones y millones de personas que las podemos leer. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos hombres que fueron instrumentos, pero también hoy estamos delante de ti, Señor, y tú deseas que cada uno de los que estemos aquí, en el lugar donde estemos, en las trincheras donde nos encontremos, podamos ser esos hombres y mujeres, instrumentos para seguir proclamando la esperanza que solamente está en Jesucristo, la única esperanza para la humanidad. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas. Oramos para que esta semana que estamos iniciando, tú nos des el valor para reunirnos en los grupos de oración, que nos sigamos esforzando para seguir compartiendo nuestra fe, para seguir delante cada día, confiando en que tú sostienes nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas. Los presentamos delante de ti, y que esta semana pueda ser una semana
llena de regocijo, de gozo y de esperanza y de provisión que tú das a nuestras familias. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.